Hola, buenos días. Mi nombre es Alfredo Pablo y voy a impartir el webinar titulado Ejemplos de estudios de vida útil en relación a Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo. En primer lugar, quería agradecer a Fernando Pérez de la Universidad de Córdoba la oportunidad que me ha brindado de impartir este seminario y también al International Committee on Predicting Micromodeling in Foods, a la Red Biocura y a la Universidad de Córdoba por la oportunidad que me han brindado de impartir este webinar, el cual va a estar estructurado en una primera parte en la que voy a presentar a la Red Biocura. La Red Biocura es la que ha elaborado los ejemplos. Yo en realidad soy simplemente el mensajero que transmite estos ejemplos. A continuación voy a hablar de la vida útil de los alimentos en el marco del Reglamento 2073. Y por último voy a poner dos ejemplos de aplicación de estudios de vida útil, uno relacionado con la microbiología predictiva y otro con los ensayos de desafío. La red Biocura es una red de excelencia que surgió hace 2 años con el objetivo de desarrollar la estructura necesaria para llevar a cabo una priorización y evaluación de riesgos biológicos cuantitativa en España. Esta red está formada por grupos de investigación, 10 grupos de investigación de universidades españolas y centros tecnológicos, centros del CSIC y también por la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como tienen aquí en esta diapositiva. Las actividades que ha venido desarrollando la red Biocura en estos 2 años han sido, por un lado, el desarrollo de herramientas para evaluar y priorizar los riesgos alimentarios en general, riesgos biológicos alimentarios. Por otro lado, una evaluación de riesgos de virus en alimentos y un tercer grupo que se ha dedicado a la metodología para establecer la vida útil de alimentos basada en una evaluación de riesgos. Dentro, en el ámbito de este grupo de trabajo, es donde se han elaborado los 10 ejemplos para acompañar al documento de orientación para la verificación de estudios de vida útil en relación a Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo, del cual hablaremos luego más tarde. Hablando ya de lo que es la vida útil de los alimentos, bueno, pues todos sabemos que los alimentos en general son perecederos y que la degradación puede ser desde muy lenta, como el caso de estos frutos secos que tienen aquí en la imagen, o muy rápida, como estas cortadas de jamón york que tienen unos pocos días de vida útil. La vida útil se puede definir como el tiempo durante el cual el alimento permanece inocuo y cumple con sus especificaciones de calidad bajo las condiciones de almacenamiento y uso esperado. La vida útil determina la fecha de caducidad que, en función del alimento y sobre todo de su seguridad alimentaria, puede expresarse como fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Esta fecha de caducidad es establecida, pues el explotador de la empresa alimentaria es el responsable de establecer esa vida útil en unas condiciones que tienen que ser acordes con las condiciones razonablemente previsibles de distribución, almacenamiento y uso, especialmente en lo que se refiere a temperatura de almacenamiento. En el marco de esta vida útil, de lo que es la vida útil de los alimentos y en concreto de la inocuidad de los alimentos, de la seguridad alimentaria, es donde tiene cabida el Reglamento 2073 del año 2005, que es el que establece los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios que se comercializan en Europa. Este reglamento establece dos tipos de criterios: los criterios de higiene del proceso, que están relacionados fundamentalmente con los microorganismos alterantes, y los criterios de seguridad alimentaria, que están esencialmente relacionados con los microorganismos patógenos. En su artículo 3.2, este reglamento establece que cuando sea necesario, los explotadores de las empresas alimentarias responsables de la fabricación del producto realizarán estudios conforme a lo dispuesto en el anexo 2 para investigar el cumplimiento de los criterios a lo largo de toda la vida útil, es decir, los estudios de vida útil a los que nos referimos. Y también dice este artículo que esto es especialmente aplicable a los alimentos listos para el consumo que puedan permitir el desarrollo de Listeria monocytogenes y puedan suponer un riesgo para la salud pública en relación con dicha bacteria. Bien, en primer lugar cabría preguntarse qué son los alimentos listos para el consumo. Bueno, la respuesta es sencilla: son aquellos que se van a consumir sin cocinar o sin un procedimiento eficaz para reducir o eliminar las bacterias por parte del consumidor. Como digo, la definición es sencilla, aunque luego en realidad cuando lo vamos a aplicarlo, pues en ocasiones presenta dificultades el establecer hasta dónde está el límite de alimento listo para el consumo y no.
¿Por qué Listeria monocytogenes? Bueno, pues se trata de un microorganismo que es ubicuo y resistente, está ampliamente distribuido y además tiene unas características que le permiten resistir a concentraciones elevadas de sal, a pHs ácidos, alcalinos, en fin, estas características de resistencia le permiten persistir en el ambiente, en la maquinaria, en formar biofilms, entonces a partir de ahí puede pasar a contaminar alimentos, puede estar presente en muchos alimentos crudos y además es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración. Esto lo hace en un microorganismo, bueno, pues que puede estar presente en muchos de estos alimentos listos para el consumo. Además, se trata de un microorganismo oportunista, que esto quiere decir que puede afectar sobre todo a personas con algún tipo de inmunodepresión o inmunosupresión. Por este motivo, la frecuencia es baja, sin embargo, la mortalidad es bastante elevada. Además, es el único microorganismo patógeno para el que no siempre se indica ausencia en X gramos de alimento. En ocasiones, en el caso de Listeria monocytogenes, se permite un límite de 100 unidades formadoras de colonias por gramo de alimento durante toda la vida útil del alimento. Esto da pie a que se puedan realizar estudios de vida útil para averiguar si se cumplen los criterios, este límite de 100 UC por gramo durante toda la vida útil del alimento. Bien, aquí están dentro del reglamento 2073, en el anexo 1 establece las categorías de alimentos en relación con su seguridad alimentaria, con los criterios de seguridad alimentaria, y establece las tres primeras categorías. La 1.1 son los alimentos listos para el consumo, destinados a lactantes y a usos médicos especiales. La categoría 1.2 incluye los alimentos listos para el consumo que pueden favorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes, y la 1.3 aquellos alimentos listos para el consumo que no pueden favorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes. Cada uno de estas categorías de alimentos tiene sus propios criterios de seguridad alimentaria en relación con Listeria monocytogenes, que luego veremos más adelante. Bien, ¿cuáles serían los alimentos listos para el consumo que no pueden favorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes? Esto está recogido en la nota al pie 8 del capítulo 1 del anexo 1 y en principio incluiría aquellos alimentos que tienen un pH inferior o igual a 4,4 y una actividad de agua menor o igual a 0,92. Alimentos que tengan un pH inferior a 5 y una actividad de agua inferior o igual a 0,94 y aquellos alimentos que tengan una vida útil inferior a 5 días. ¿Y cuáles son los alimentos listos para el consumo que sí que pueden favorecer o pueden permitir el desarrollo de Listeria monocytogenes? Pues aquí se incluirían sobre todo quesos blandos y semiblandos, fiambres, ensaladas, pescados ahumados y marinados y sándwiches y bocadillos. Habría que tener en cuenta que se considera que un alimento listo para el consumo permite el desarrollo de Listeria monocytogenes cuando los niveles del microorganismo aumentan en más de 0,5 ciclos logarítmicos durante el periodo de vida útil definido. ¿Y cuáles son aquellos alimentos listos para el consumo que no permiten el desarrollo de Listeria monocytogenes? Bueno, pues también están incluidos en el reglamento, en la nota al pie 4 del capítulo 1 del anexo 1, indica que son aquellos productos que han recibido un tratamiento térmico sin posibilidad de recontaminación. Básicamente se refiere a los alimentos pasteurizados en su envase final. Las frutas y hortalizas frescas, enteras y no transformadas, a excepción de las semillas germinadas, el pan, las galletas y productos similares, aguas embotelladas, bebidas, refrescantes, cerveza, sidra, vino, bebidas espirituosas y productos similares, también el azúcar, la miel y las golosinas, incluidos los productos de cacao y chocolate, los moluscos bivalvos vivos y la sal de cocina. Estos serían alimentos listos para el consumo que no permiten el desarrollo de Listeria. Bien, y también en el marco del reglamento 2073 tenemos el anexo 2, indica qué son los estudios de vida útil, los define básicamente, los describe muy someramente, entonces incluirían las especificaciones de las características del alimento, es decir, aquellas propiedades intrínsecas como el pH o la actividad de agua o la microflora habitualmente asociada al alimento, o aquellas propiedades extrínsecas, es decir, aquellas características que rodean al alimento como la temperatura o el tiempo de conservación, el sistema de envasado, etcétera, que también determinan, pues van a determinar la vida útil del alimento. De hecho, estas características del alimento
están muy relacionadas con lo que decíamos antes, con los alimentos que no pueden favorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes. Bueno, pues estábamos hablando de alimentos, nos referíamos al pH, a la actividad de agua, al tiempo de conservación, que son pues básicamente estas características que van a determinar el crecimiento de Listeria monocytogenes, son las que están relacionadas en estos estudios de vida útil. Habría que tener en cuenta que estos estudios de vida útil tienen que tener en cuenta también la variabilidad de las características del alimento, el homogéneo que sea en cuanto a pH, actividad de agua, etc., la variabilidad entre las muestras. Un segundo grupo de estudios de vida útil está relacionado con la consulta de la bibliografía científica relevante. Entonces, lo que se hace es comparar las características del alimento y sus condiciones previstas de almacenamiento y uso con las que existen en la bibliografía respecto a la capacidad de crecimiento y supervivencia de este microorganismo. En este sentido, bueno, pues decir que se dispone de una amplia fuente de datos sobre la Listeria monocytogenes, sobre el crecimiento y la inactivación de Listeria monocytogenes. Por ejemplo, EFSA es una buena fuente de datos. Y bueno, pues en ese sentido, simplemente a modo de resumen, decir que una de las guías técnicas que en relación a estudios de vida útil para Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo, pues recopila estas características de temperatura, pH, actividad de agua, etcétera, que permiten y que limitan el crecimiento de Listeria monocytogenes. En muchos casos, estos estudios, tanto las especificaciones de las características del alimento como la consulta de bibliografía relevante, son suficientes para justificar la vida útil del alimento. Pero si estos estudios no proporcionan la seguridad necesaria para decir que Listeria monocytogenes no puede crecer en el alimento, se puede continuar con unos estudios complementarios posteriores. Estos serían la elaboración de modelos predictivos y una serie de estudios de vida útil específicos en laboratorio, como son los ensayos de desafío o challenge tests, con las palabras en inglés, y los estudios de durabilidad. Bien, a lo largo de los años que han pasado desde que se dictó el reglamento 2073 en el año 2005, bueno, pues se ha visto que no es fácil demostrar que si el criterio establecido para Listeria monocytogenes se cumple o no se cumple. Esto no es sencillo, debido fundamentalmente a las variaciones en las condiciones de almacenamiento en el ámbito doméstico, que es donde más puede variar estas condiciones. Y si no es sencillo demostrar para la empresa si el estudio de vida útil, bueno, si se cumple el criterio con estos estudios de vida útil o no, pues más complicado es todavía para las autoridades sanitarias de inspección el determinar si esos estudios de vida útil que han elaborado las empresas son suficientes o no son suficientes para demostrar el cumplimiento de estos criterios. Así, desde el año 2005, bueno, pues se han emitido una serie de documentos. Por ejemplo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el año 2011 elaboró un informe sobre los estudios de vida útil. El laboratorio de referencia de la Unión Europea para la Listeria monocytogenes, ANSES, ha elaborado una serie de guías técnicas y guías sobre estudios de vida útil. También recientemente el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha elaborado otro informe. En fin, todo esto pues pone de manifiesto la dificultad a la hora de estos estudios de vida útil de determinar si sirven o no sirven para asegurarse que se cumple o no se cumple el criterio. Todos estos informes anteriores, bueno, pues tenían en común que estaban orientados fundamentalmente a las empresas que establecen, que elaboran alimentos y que realizan estos estudios de vida útil. Recientemente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en colaboración con las comunidades autónomas, han elaborado un documento de orientación para la verificación de estudios de vida útil en relación con Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo. La novedad de este documento es que está orientado no para las empresas que elaboran alimentos, sino para las autoridades sanitarias de inspección que tienen que verificar estos estudios. El enfoque es diferente, al final el resultado es el mismo porque tanto si está orientado para las empresas como está orientado para las autoridades sanitarias, pues lo pueden utilizar todos, pero el enfoque en este caso es diferente. Bien, a partir de este documento, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición consultó a su comité científico, bueno, pues que evaluara este documento, lo cual ha salido pues, recientemente el informe correspondiente.
del comité científico y también le pidió que elaborara una serie de ejemplos de aplicación. Entonces, para elaborar estos ejemplos, el comité científico se puso en contacto con la red Biocura, que ha sido la responsable, como comentaba al principio del webinar, ha sido la responsable de la elaboración de estos ejemplos. Estos ejemplos están basados en el árbol de decisiones. El árbol de decisiones figura en uno de los documentos que mencionaba antes, una guía de GESANCO, y es un enfoque esquemático de los pasos a seguir por parte de la empresa para aplicar los estudios de vida útil. Consta de una serie de preguntas, son estas que tenemos aquí, que ahora las paso más rápido, luego las veremos más detenidamente. Y sobre estas preguntas es sobre los que la red Biocura ha elaborado los ejemplos que comentaba. Son 7 preguntas y se han elaborado un total de 10 ejemplos. En el webinar de hoy voy a hablar de 2 de estos ejemplos, uno relacionado con la microbiología predictiva y otro relacionado con los ensayos de desafío. Bien, vamos a pasar a comentar a continuación el ejemplo de aplicación de estudio de vida útil relacionado con la microbiología predictiva. Cabe preguntarse, en primer lugar, qué es la microbiología predictiva. Desde luego, no es mi intención hacer una descripción exhaustiva de lo que es la microbiología predictiva. Esto llevaría muchísimo tiempo. Simplemente para enmarcar el ejemplo, pues dar a grandes rasgos, definir lo que es la microbiología predictiva y, bueno, pues para aquellas personas que estén interesadas, pues pueden ahí ampliar información al respecto en la que se puede profundizar mucho más. Bien, la microbiología predictiva es la parte de la microbiología que permite predecir el comportamiento de los microorganismos en unas condiciones determinadas. Estas condiciones son determinadas posibilidades para la supervivencia. Por ejemplo, cuando sometemos a un microorganismo, a una población de microorganismos presente en un alimento a un tratamiento tecnológico, por ejemplo, un tratamiento térmico, pues se observa que se produce una destrucción progresiva de la población de microorganismos. Es decir, cuando representamos el logaritmo del número de microorganismos frente al tiempo de tratamiento, que se conoce como una gráfica de supervivencia, pues se observa una destrucción progresiva de esa población. Bueno, pues la microbiología predictiva nos permite predecir este comportamiento, esta destrucción microbiana. Lo mismo cuando tenemos una población de microorganismos presentes en un alimento y puede crecer, tiene posibilidades para el crecimiento, pues esas características del alimento, del pH, de la actividad de agua, de la temperatura de almacenamiento, pues se observa un aumento progresivo de la población, es lo que es la curva de crecimiento, el logaritmo del número de microorganismos frente al tiempo, pues teníamos ese aumento progresivo y también este crecimiento nos lo va a permitir predecir la microbiología predictiva. Para hacer estas predicciones, la microbiología predictiva se basa en el uso de modelos predictivos, valga la redundancia. Estos modelos en muchas ocasiones son ecuaciones matemáticas que pueden ser tan sencillas como esta, que define la cinética logarítmica de inactivación. En realidad es la ecuación de una línea recta, tan sencilla como una línea recta, esta de aquí. Y en ocasiones estos modelos predictivos pues son un poco más complejos. Por ejemplo, el modelo de Varani, que es un modelo que se utiliza para predecir el crecimiento de los microorganismos. Bueno, pues aquí se ven las ecuaciones que lo definen, son un poco más complejas. Estos serían modelos primarios, es decir, modelos que permiten predecir la evolución del número de microorganismos a lo largo del tiempo. Pero claro, este crecimiento se ve influenciado por factores intrínsecos y extrínsecos, como por ejemplo el pH del alimento o la temperatura a la que está almacenado. Estos factores afectan a la velocidad de crecimiento, por ejemplo, o a la velocidad de inactivación. Entonces, claro, cuando tenemos en cuenta todos estos factores que pueden afectar al crecimiento o a la inactivación de microorganismos, se complica notablemente estos modelos matemáticos que hemos visto, pues algunos ya hemos visto que son complicados, pues se complican mucho más cuando queremos tener en cuenta estos parámetros. Entonces, en la microbiología predictiva, unida al desarrollo de la informática en los últimos 30-40 años, pues ha permitido elaborar grandes bases de datos que permiten predecir este comportamiento. Posiblemente las dos más conocidas sean estas dos que tienen aquí. Aquí son bases de datos de microbiología predictiva de libre acceso, es decir, que se puede acceder a esta página web que tienen aquí o a esta otra. La primera es la del Pathogen Modeling Program, que es un
programa, un modelo elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El segundo, el Combase, es un consorcio que se estableció entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto of Food Research británico. Y bueno, son bases de datos que recogen el comportamiento de muchos microorganismos, fundamentalmente patógenos, cuando son sometidos pues, tanto a condiciones de crecimiento como de inactivación. También, ¿por qué no?, mencionar otras dos bases de datos españolas, una Microhibro, que es una base de datos elaborada por la Universidad de Córdoba y que goza de una muy buena reputación, por lo menos a nivel de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y también otra que han elaborado mis colegas de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Software Bioinactivation, que está más centrada en lo que son los procesos de inactivación de microorganismos. Bien, a partir de estas bases de datos, pues estas bases de datos se pueden utilizar para realizar estudios de vida útil como este que les muestro a continuación. Entonces, ya centrándonos en el ejemplo, indica que una empresa fabrica y distribuye filetes de salmón, de sashimi, envasado en atmósferas modificadas con estas características que tienen aquí. Una vida útil de 7 días, una temperatura de conservación inferior a 7 grados centígrados, un pH que oscila entre 6,1 y 6,2, una actividad de agua de 0,99 y la atmósfera de envasado con un 50% de CO2 y un 50% de nitrógeno. Bien, entonces nos planteamos, bueno, pues si tenemos que realizar, para ver qué estudio de vida útil tenemos que realizar, pues podemos utilizar el árbol de decisiones. Entonces, la primera pregunta del árbol de decisiones nos indica si el alimento puede ser consumido directamente sin necesidad de cocinado o procesado de forma eficaz para eliminar o reducir Listeria monocytogenes a un nivel aceptable. Es decir, nos está preguntando si se trata de un alimento listo para el consumo o no. Bueno, pues el sashimi de salmón es un alimento que efectivamente se puede consumir sin necesidad de cocinado, con lo cual sí que entraría dentro de la categoría de alimentos listos para el consumo. La segunda pregunta es si este alimento pertenece a la categoría de alimentos en el cual es bastante probable la ausencia de Listeria monocytogenes o su crecimiento limitado. Esto era la nota al pie 4 del capítulo 1 del anexo 1 del reglamento 2073. Bueno, pues en principio este alimento no pertenece a ese grupo que estaba formado por la sal de cocina, azúcar, bebidas, etcétera, pues no estaría incluido dentro de este grupo. La tercera pregunta, si el alimento listo para el consumo está destinado a lactantes o a usos médicos especiales. En principio no, con lo cual pasamos a la cuarta pregunta, si la empresa tiene evidencias de que Listeria monocytogenes no puede crecer en su alimento. Esto estaba relacionado con la nota al pie 8 del capítulo 1 del anexo 1, es decir, eran los límites del crecimiento en cuanto a pH, actividad de agua, etc. Bueno, el pH del límite era 4,4, aquí tenemos un pH de 6,1, 6,2, la actividad de agua era de 0,99, en este caso 0,99, perdón, era de 0,92, con lo cual estos límites de crecimiento pues Listeria monocytogenes podría crecer. En cuanto a la vida útil mínima para no, o sea, era de 5 días, en este caso son 7 días, con lo cual, bueno, pues todo indica que Listeria monocytogenes podría crecer. Con lo cual, bueno, la respuesta es el alimento no pertenece a esa categoría, la empresa no tiene evidencias de que el Listeria monocytogenes no crezca en su alimento, por lo tanto, es decir, el Listeria monocytogenes puede crecer. Y entonces pasamos a la quinta pregunta, si se han aplicado modelos adecuados de microbiología predictiva, que es lo que nos ocupa ahora. Y vamos a tratar de resolver. Entonces, el ejemplo, bueno, pues para resolverlo contamos con el histórico de datos que proporciona la empresa. Entonces, la empresa ha fabricado 52 lotes en el último año, uno por semana, y bueno, ha encontrado que ausencia de Listeria monocytogenes en 25 gramos en las 3 muestras analizadas de 36 de los lotes. Ha encontrado, al contrario, 16 lotes en los que sí que ha habido presencia en al menos una de las muestras. En 10 de esos lotes, menos de una unidad formadora de colonia por gramo. En 6 de los lotes, más de una unidad formadora de colonia por gramo. Y el valor máximo que se ha encontrado ha sido de 5 unidades formadoras de colonias por gramo. De manera que, bueno, pues se elabora el estudio de microbiología predictiva. Para eso se acude a la base de datos de Combase. Entonces se utiliza un modelo estático, es decir, que se utiliza una temperatura constante
y se utiliza el microorganismo Listeria monocytogenes o Inocuas. La base de datos incluye a los dos en el mismo grupo. Y bueno, se utilizan para introducir en la base de datos en Combase, nos ponemos en el peor escenario posible, es decir, la contaminación inicial más alta, el valor máximo que hemos encontrado, que era de 5 VC por gramo, pues es lo que ponemos, 5 VC por gramo, que equivale a 0,7 ciclos logarítmicos. Y las condiciones de crecimiento, el pH más alto, 6,2, la temperatura más alta, 7 grados centígrados, la concentración de CO2 del 50%, la actividad de agua de 0,99, aquí no teníamos variación, y el estado fisiológico de las células es una característica que permite introducir Combase, se refiere a lo adaptadas que están o no, a lo dispuestas que están o no para empezar a crecer. Bueno, pues se pone el prefijado por Combase, que es unas células bastante adaptadas, que sería este valor que tenemos aquí. Entonces con esto vamos a la base de datos. Aquí se puede ver que hemos introducido un nivel inicial de 0,7 ciclos logarítmicos, el estado fisiológico que decíamos, la temperatura de 7 grados centígrados, el pH de 6,2, la actividad de agua de 0,99 y la concentración de CO2 del 50%. Bueno, pues con estos datos se obtiene la curva de crecimiento. Se ve que hay una fase de latencia, una fase de adaptación y una fase de crecimiento exponencial. Y aquí tendríamos el punto en el que llega a los 2 ciclos logarítmicos, es decir, a las 100 UFC por gramo. Tenemos que son 190 horas. Estas 190 horas equivale a 7,92 días en alcanzar las 100 unidades formadoras de colonia por gramo en estas condiciones que hemos visto. Esto en principio sería suficiente para demostrar que tarda más de 7 días en alcanzar, alcanzar esos 100 UFC por gramo, es decir, que estaríamos dentro de los límites del criterio microbiológico de la vida útil declarada. No obstante, la empresa presenta el resultado de otra base de datos de microbiología predictiva. Esta base de datos es el FSSP, el Food Spoilage and Safety Predictor, que es una base de datos especializada en productos de la pesca. Y bueno, pues de nuevo se introducen los parámetros del peor escenario posible. Y con esta base de datos se llega también a la conclusión, aquí tenemos la curva de crecimiento, de que bueno, pues tardaría unos, tenemos aquí exactamente 205 horas, 8,53 días en alcanzar los 100 UFC por gramo, es decir, todavía un margen mayor de seguridad. Con lo cual esto, bueno, pues concluiríamos que la vida útil ha sido establecida correctamente. Pasamos dentro del ejemplo a responder al listado de verificación. El listado de verificación es una serie de preguntas que aparecen en el documento de orientación que comentábamos antes y que, bueno, pues es un checklist que ayuda a la autoridad sanitaria de inspección a ver si ese estudio de vida útil que ha elaborado la empresa es acorde o no para verificar el estudio. Hay una serie de listados de verificación para diferentes tipos de estudios de vida útil. Entonces, en lo que respecta al de microbiología predictiva, pues las preguntas son: ¿se ha utilizado un modelo predictivo adecuado? Sí, se ha utilizado el Combase y un segundo modelo. El modelo predictivo utilizado incluye entre sus parámetros aquellas características del alimento en el estudio que influyen en el crecimiento o supervivencia del microorganismo en cuestión. Bueno, pues si el modelo incluye el pH, la actividad de agua, la temperatura, es decir, los parámetros que determinan el crecimiento. Se usan modelos para predecir el tiempo de latencia y la velocidad de crecimiento para evaluar el crecimiento y Listeria monocytogenes en el alimento. Se ha visto que ambos modelos incluían, o sea, bueno, no se ve exactamente, pero vamos, en las gráficas se veía que había una fase de latencia y una fase exponencial de crecimiento, de manera que sí que predicen el tiempo de latencia y la velocidad de crecimiento. La cuarta pregunta: ¿se considera la variabilidad de las características del alimento y de las condiciones de procesado y conservación? Bueno, aquí hemos puesto un asterisco, hemos puesto sí pero con asterisco, porque no se considera en realidad la variabilidad, pero sí que nos hemos puesto en el peor escenario posible, que es una manera de considerar esa variabilidad. Y por último, el estudio de microbiología predictiva aportado por la empresa proporciona evidencias que demuestran de manera satisfactoria que el producto cumple con el criterio de vida durante toda su vida útil. Pues la respuesta sería que sí. Con lo cual, la respuesta a la quinta pregunta del árbol de decisiones es que sí que se han aplicado modelos adecuados de microbiología predictiva y hay evidencias de que no se superarán las 100 unidades formadoras de colonias por gramo antes del final de la vida útil si se presentara Listeria monocytogenes en el alimento. En conclusión, la empresa ha presentado evidencias que demuestran de manera satisfactoria que el producto cumple el criterio de seguridad alimentaria de Listeria monocytogenes que es de aplicación durante toda su vida útil, con lo cual el resultado de la verificación es suficiente. Por lo tanto, en relación a las categorías de alimentos en relación al reglamento 2073,
pues vemos que el alimento se incluiría dentro de la categoría 1-2 con un límite de 100 UFC por gramos durante toda su vida útil. Aquí atendemos a la nota al pie 5, que indica que este criterio se aplica si el fabricante puede demostrar a satisfacción de la autoridad competente que el producto no superará el límite de 100 UFC por gramo durante su vida útil. Hemos visto que el estudio de microbiología predictiva permite pues, demostrar ese cumplimiento. Bien, con esto terminamos el primero de los ejemplos y pasamos al segundo, que estaba basado en un ensayo de desafío. Y bueno, pues tal y como hemos hecho con el ejemplo anterior, únicamente definir muy por encima lo que es un ensayo de desafío o challenge test. Se trata de un estudio de vida útil específico de laboratorio. El que sea específico de laboratorio quiere decir que tiene que ser realizado por unos laboratorios acreditados para realizar tal tipo de estudios, no cualquier laboratorio puede hacerlo, y en este sentido, bueno, pues el laboratorio de referencia de Listeria monocytogenes en Europa ha editado una guía que permite establecer aquellos, bueno, pues las pruebas que tienen que pasar aquellos laboratorios que quieran acreditarse para poder realizar este tipo de estudios o qué es lo que tienen que realizar. Bien, el ensayo de desafío consiste en una inoculación artificial del alimento con una concentración definida de una mezcla de cepas de Listeria monocytogenes y en cuantificar su crecimiento en las condiciones de almacenamiento razonablemente previsibles. Se considera que hay potencial de crecimiento cuando los niveles del microorganismo aumentan en más de 0,5 ciclos logarítmicos por gramo durante el periodo de vida útil definido. Hay dos tipos de ensayos de desafío, los de crecimiento potencial y los de velocidad máxima de crecimiento. Los de crecimiento potencial, en estos se realiza un recuento al principio y al final del almacenamiento y se estima el crecimiento a partir de la diferencia de estos recuentos, mientras que en los de velocidad máxima de crecimiento se realizan recuentos a distintos tiempos de almacenamiento, se traza la correspondiente curva de crecimiento, tal y como hemos visto antes con el ejemplo de microbiología predictiva, y se estima la velocidad de crecimiento a partir de la pendiente de esta curva de crecimiento. Bien, pues una vez dicho esto, pasamos ya a ver el ejemplo de ensayo de desafío. En este caso, una empresa fabrica paté con estas características: una vida útil declarada de 14 días, un pH de 6,2 y una actividad de agua de 0,969. Pasamos ahora al árbol de decisiones. Bueno, las preguntas pues, son las mismas que hemos visto antes. La primera, el alimento puede ser consumido directamente sin necesidad de cocinado o procesado de forma eficaz para reducir listeria. El paté que tenemos ahora mismo pues, es un alimento listo para el consumo, que se puede consumir sin cocinar. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Pertenece a esa categoría de alimentos en el cual es bastante probable la ausencia de Listeria monocytogenes, su crecimiento limitado? Recuerdo que estos alimentos que figuran en la nota al pie 4 del capítulo del anexo del reglamento 2073 eran la sal de cocina, los alimentos pasteurizados en su envase final, las bebidas, etcétera, pues no estaría dentro de este grupo. La siguiente pregunta, si el alimento está destinado a lactantes u usos médicos especiales, no está destinado. Cuarta pregunta, ¿la empresa tiene evidencias de que Listeria monocytogenes no crece en su alimento? Bueno, pues aquí estamos en la nota al pie 8, es decir, comparar las características del alimento con las que limitan el crecimiento de Listeria. Entonces, el pH límite era de 4,4, aquí tenemos un pH de 6,2. La actividad de agua límite era de 0,92, aquí tenemos una actividad de 0,99, en fin, en principio no se impide el crecimiento, con lo cual Listeria monocytogenes podría crecer en este alimento. La quinta pregunta, ¿se han aplicado modelos adecuados de microbiología predictiva? En este caso no, la empresa no tiene datos al respecto. ¿Hay un histórico de datos apropiados sobre el crecimiento de Listeria o se han realizado pruebas de durabilidad? Bueno, pues las pruebas de durabilidad son otro tipo de estudios de vida útil específicos de laboratorio, no se han aplicado en este caso. Y la séptima pregunta, si se han realizado un ensayo de desafío, según se describe en la guía, pues es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la empresa realiza un ensayo de desafío. Para ello se fija en lo que indica la guía técnica
que ha elaborado el Laboratorio Europeo de Referencia para Listeria monopatógenes en relación a estos estudios de vida útil y cumple paso por paso todo lo que hay que hacer para realizar este ensayo de desafío. Entonces se analizan 3 lotes distintos de paté. Esto bueno, está relacionado con la variabilidad del alimento. Tres lotes es lo que indica la guía técnica que hay que utilizar en el caso de que se tenga dudas, con lo cual pues, se han utilizado 3 lotes. Utiliza 3 cepas distintas, una del Laboratorio Europeo de Referencia y 2 cepas del laboratorio que ha realizado el ensayo de desafío. La guía técnica indica que hay que utilizar al menos 2 cepas, en este caso utilizan 3, con lo cual estaríamos cumpliendo los criterios. El inóculo se prepara tal y como indica la guía técnica, un primer pase del cultivo de las cepas en caldo VHI a 37 grados centígrados durante 24 horas para que todas las células de Listeria monopatógenes estén en el mismo estado fisiológico. A continuación, un segundo cultivo en caldo VHI a 10 grados centígrados durante 5 días para conseguir que las cepas se aclimaten a la temperatura a la que se va a realizar el estudio. A continuación se realiza la mezcla de las 3 cepas en cantidades iguales. Y bueno, para inocular las muestras en el paté se realizan en primer lugar varias diluciones del cóctel de cepas, se inocula en superficie un 1% de la masa de paté con 1% de este cóctel de cepas. El inóculo se extiende en la superficie del paté con una asa de siembra estéril. Se mantienen las muestras en cabina de flujo laminar durante 15 minutos hasta su completo secado superficial. Y a continuación las muestras se envasan a vacío y bueno, pues se establece, después de realizar los pertinentes análisis microbiológicos, se encuentra un nivel de inoculación de 1,84 más o menos 0,07 ciclos logarítmicos, es decir, muy cercano a las 100 UFC por gramo, que es lo que indica la guía técnica que tiene que tener el inóculo inicialmente. Las muestras se almacenan durante 14 días a 8 grados centígrados, ya que el laboratorio presenta registros de temperatura de la empresa y datos del país que, bueno, que apoyan la utilización de esas temperaturas, con lo cual seguiríamos de nuevo con lo que dice la guía técnica. Y para analizar las muestras, el laboratorio está acreditado, como ya hemos dicho, en la ISO 17025. Se hace numeración de Listeria monopatógenes al principio, en el punto intermedio y al final del ensayo de desafío. La guía técnica establece que como mínimo hay que analizar al principio y al final del ensayo de desafío de potencial de crecimiento. También se determina el pH, la actividad de agua y la flora aerobia mesófila en esos 3 puntos. Y bueno, pues ya para calcular el potencial de crecimiento se calcula, tal y como indica la guía técnica, la diferencia entre la mediana de los recuentos de Listeria monopatógenes al final y al principio del ensayo de desafío. Se calcula para cada lote y se toma el valor mayor. Bien, como resultados, el potencial de crecimiento es de 4,87 ciclos logarítmicos, es decir, un aumento de 4,87 ciclos desde el punto inicial al punto final. Eso quiere decir que hay un potencial de crecimiento positivo y que Listeria monopatógenes es capaz de crecer en este alimento. Respondemos entonces al listado de verificación específico de los ensayos de desafío. La primera pregunta: ¿se han realizado ensayos de desafío para valorar la capacidad del microorganismo para crecer en el alimento, es decir, del potencial de crecimiento? Sí, se ha realizado en concreto este ensayo de desafío. ¿Ha tenido en cuenta las condiciones razonablemente previsibles de transporte, distribución, almacenamiento y consumo? Sí que se han tenido en cuenta todas estas temperaturas que veíamos. ¿Se ha realizado un ensayo de desafío para estimar los parámetros de crecimiento del microorganismo, es decir, la velocidad máxima de crecimiento? Bueno, aquí la respuesta es que no. Había 2 tipos de ensayos de desafío: los de crecimiento potencial, que es el que hemos realizado, que es este de aquí, y los de velocidad máxima de crecimiento, que no se ha realizado. Bueno, no pasa nada por esto. En realidad, aquí o respondemos que sí a una o a la otra, con lo cual estaríamos bien. ¿Se ha contemplado la heterogeneidad del producto y se ha elegido el número de lotes en función de esa heterogeneidad, realizando pruebas sobre varias unidades de cada lote? Sí, hemos visto que analizábamos 3 lotes con varias muestras de cada lote. Se ha descrito la elección de las cepas, el precultivo, la concentración inicial, la distribución del inóculo, efectivamente. El laboratorio que ha realizado los análisis cumplía los requisitos mínimos exigibles, hemos visto que sí que los cumplía. Se han utilizado métodos de referencia o alternativos, sí que se han utilizado.
¿Se incluyen los cálculos realizados para valorar el potencial de crecimiento o la velocidad máxima de crecimiento? Bueno, aquí la verdad es que no se han incluido los datos concretos de las medianas y las diferencias, etcétera, que tenían que incluirse, pero sí que se ha descrito la manera en que se lleva a cabo, que se acorde con lo descrito en la guía técnica. Y bueno, ya por último, la última pregunta. ¿El ensayo de desafío aportado por la empresa proporciona evidencias que demuestran de manera satisfactoria que el producto cumple con el criterio durante toda su vida útil? Bueno, pues no. Aquí la respuesta es que no. La empresa ha mostrado el resultado, pero el resultado indica que no se cumple de manera satisfactoria el criterio durante toda la vida útil. Listeria monogenes crecería mucho más allá de las 100 unidades formadas de colonia por gramo si se presentara en el alimento. Con lo cual, la respuesta a la séptima pregunta sería que sí, se ha realizado un ensayo de desafío y hay potencial de crecimiento y, en conclusión, la empresa no ha mostrado evidencias que demuestren de manera satisfactoria que el producto permite el crecimiento de Listeria monogenes que le es de aplicación durante toda su vida útil. Y bueno, pues concluiríamos indicando que el resultado de la verificación es no suficiente. De manera que en este caso el alimento se incluiría dentro de la categoría 1-2, pero el criterio tendría que ser de ausencia de 25 gramos antes de que abandone el control inmediato del explotador, ya que según la nota al pie 7 de este reglamento, de este anexo, este criterio se aplica a los productos antes de que hayan abandonado el control inmediato del explotador de la empresa alimentaria cuando el explotador no puede demostrar a satisfacción de autoridad competente que el producto no superará el límite de las 100 unidades formadas de colonias durante su vida útil. Muy bien, y con esto termino el webinar. Agradezco su atención y únicamente como esto del webinar es muy impersonal y bueno, no se oye a la persona pero no se sabe quién es, pues les muestro esta fotografía en la que aparecemos el grupo de la red Biocura en nuestra última reunión que tuvimos en León. Con ocasión del Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y aquí bueno, pues pueden identificar como esta persona soy yo, el que se les está hablando, que soy miembro de la red Biocura. Nada más, muchísimas gracias.